¿Quiénes participarán en el arrebatamiento de la iglesia? La verdad y la evidencia bíblica con relación a que la iglesia del Señor será arrebatada al cielo es contundente. El verbo arrebatar viene de la palabra griega arpazo, que significa tomar repentinamente y llevar rápidamente. En la Biblia encontramos que ya ha habido algunos casos individuales de hombres de Dios que han sido arrebatados al cielo, ilustrando así lo que va a suceder en forma colectiva. Tomemos el caso de Enoc. En Génesis 5:24 leemos: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El hecho de que desapareció significa que Dios le llevó repentinamente. Esto se confirma en Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado, llevado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue varón de fe, caminó con Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, desapareció, pero sin ver muerte. Fue buscado, no fue hallado, porque Dios lo arrebató. Exactamente así sucederá con los verdaderos cristianos en estos días. Tomemos el caso de Elías. Elías y Eliseo caminaban juntos hablando. Eliseo, alentado por palabras de Elías, pidió recibir una doble porción del espíritu y del poder que había en Elías. A esto Elías le advirtió que había pedido una cosa difícil, pero que si Eliseo le veía cuando él, Elías, fuera quitado del lado de él, le sería concedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. La palabra quitar lleva la idea de privar de algo a otra persona por la fuerza, o sea, arrebatar. Y Elías fue quitado del lado de Eliseo. Leamos el texto bíblico. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda Reyes 2:11. Notemos que Elías y Eliseo iban caminando y hablando, y repentinamente una intervención divina los separó, y en ese abrir y cerrar de ojos, Elías, sin ver muerte, recibió un cuerpo transformado, apto para el cielo, y subió al cielo en un torbellino de fuego y de gloria de Dios. Exactamente así habrá de suceder con los verdaderos cristianos en estos días. Tomemos el caso de Felipe. Aunque Felipe no fue trasladado al cielo, pero repentinamente fue arrebatado y trasladado a otro punto geográfico distante como de 25 a 30 kilómetros, para que continuara su labor misionera y evangelística. Leamos en Hechos 8, 39 y 40 cómo sigue. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y uno de estos días, así sucederá a la iglesia del Señor. Repentinamente será arrebatada y trasladada al cielo. Leamos algunos pasajes de la palabra de Dios con relación al arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Corintios 15, 51 y 52 nos dice que esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Y para cuando la iglesia suba impulsada por el poder de Dios a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, ya el Señor ha prometido esperar la iglesia en el espacio para seguir para el cielo. Y sobre esto Jesús dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Qué experiencia eternamente maravillosa saber que en uno de estos días todo verdadero cristiano repentinamente será envuelto en una nube de gloria, será transformado y juntamente con los muertos en Cristo resucitados serán arrebatados al cielo, y atrás quedará la tierra, el sistema solar, la galaxia, para estar con el Señor para siempre. ¿Y quiénes participarán del arrebatamiento de la iglesia? Pero primero veamos quiénes no participarán. En primer lugar, no pueden participar del arrebatamiento de la iglesia los incrédulos, malos, los pecadores. En el Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. En Lucas 16:23 se nos habla de un hombre que vivió olvidado de Dios, entregado al pecado y al placer. Y el Señor dice que cuando el tal hombre murió, en el Hades o infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Así que los tales no serán trasladados al cielo, sino al infierno. Tampoco participarán del arrebatamiento de la iglesia los creyentes nominales, los creyentes de nombre. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Tampoco participarán del arrebatamiento de la iglesia los creyentes que no llevan fruto, que no dan fruto de verdaderos cristianos. Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15:2-6. Los tales arderán en el infierno. Tampoco participarán del levantamiento de la iglesia los creyentes que aman al mundo y las cosas del mundo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15-17. También la Biblia afirma: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Los enemigos de Dios no entran al cielo. Tampoco participarán del arrebatamiento de la iglesia los creyentes que descuidan su salvación. Descuidan su salvación al descuidar la oración, el alimento de la palabra de Dios, la asistencia a la casa de Dios, la sana doctrina bíblica. La oración la sustituyen con la televisión, la lectura de la palabra de Dios con novelas pasionales o pseudo cristianas y hasta con revistas pornográficas. La asistencia a la casa de Dios la sustituyen con la asistencia al teatro o al partido deportivo o a la iglesia electrónica radial o al festival o concierto o espectáculo pseudo cristiano. La sana doctrina bíblica la sustituyen con conceptos equivocados, interpretaciones bíblicas erróneas y con doctrinas falsas y heréticas. El descuidar la salvación de estas y muchas otras maneras resulta en perder la salvación. Algunos están adormecidos y hasta confiados en la doctrina de que una vez que uno es salvo, queda salvo para siempre, que la salvación no se pierde, que uno puede vivir cometiendo pecado porque ya uno es salvo para siempre. Pero veamos qué enseña de manera consistente la palabra de Dios. En Hebreos 2 del 1 al 4 leemos:
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es que no hay escape. Uno puede ser salvo, uno puede estar en la gracia, uno puede disfrutar de la presencia y la bendición de Dios, y si descuida y desatiende estas bendiciones, las pierde. Ninguno entre los ángeles que en la Biblia son llamados hijos de Dios estuvo más cerca de Dios, ni disfrutó más de su gloria y de su presencia que Lucifer. Pero Lucifer se envaneció, desatendió sus privilegios recibidos de Dios para atender sus propios intereses, y Lucifer con toda su gloria cayó de la gracia. La Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, cortado fuiste? Isaías 14:12. Los ángeles que estaban en gloria, en la gracia de Dios, y que se unieron a Lucifer en la rebelión, también cayeron de la gracia. Y en Mateo 25:41 el Señor Jesús dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Adán y Eva fueron creados por la mano de Dios a imagen y semejanza. Dios descendía al huerto a tener comunión con sus hijos. Adán y Eva estaban en y disfrutaban de la gracia de Dios hasta el día que desobedecieron a Dios. Cayeron de la gracia, quedaron desnudos del vestido de gloria con que Dios les vistió. Fueron sentenciados y expulsados del huerto y privados del árbol de la vida. El pueblo de Israel cometió grave pecado cuando sustituyó a Dios con un becerro de oro y lo adoró y le dio el crédito de haberlo sacado de Egipto. Dios iba a destruir al pueblo. Moisés en intercesión dijo a Dios: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, bórrame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Éxodo 32, 31 y 32. Así que Moisés sabía que Dios escribe nombres en su libro y que también los borra. Dios lo confirma esto con su respuesta, pero aclara que Él borra al que peca. El Señor Jesucristo reafirma esto cuando dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Judas, que era apóstol, amigo de confianza, según el Salmo 41:9, que Jesús les había dicho: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, y que también Jesús les dijo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro en el cielo. Por amor al dinero traicionó a Cristo, cayó, se ahorcó y se fue al infierno. Demas, a quien el apóstol Pablo envía saludos en Colosenses 1:14 y en Filemón 24 le llama mi colaborador. Luego en 2 Timoteo 4:10, tristemente Pablo escribe: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y ya hemos visto que cuando uno ama al mundo, el amor de Dios no está en uno, y uno se constituye en enemigo de Dios, y por lo mismo está caído, está perdido. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Himeneo y Fileto estaban en la verdad, pero se desviaron de la verdad, naufragaron en cuanto a la fe, se tornaron impíos y trastornaban la fe de los hermanos. 2 Timoteo 2 del 16 al 18. Otro de ellos era Alejandro, a quien junto con Himeneo, Pablo dice: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Y de los apóstatas todos, dice en Hebreos 6 del 4 al 6, que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, fueron salvos y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjese usted, estos eran salvos, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y como tales sus nombres estaban escritos en el cielo, pero poco a poco se tornaron apóstatas. ¿Y en qué consistió su apostasía? Que renegaron de la eficacia de la sangre y del sacrificio de Cristo. Pedro dice que negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2:1. Y note bien la actitud justa y firme de Dios para cortar, arrancar a los que se mantienen en sus pecados. En Jeremías 22:24, Dios dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Y uno puede ser cortado, uno puede caer de la gracia, no solo por causa de pecados de la carne y de apostasía, pero también por seguir doctrinas erróneas. La iglesia de los Gálatas dejaron el evangelio de la gracia de Cristo para seguir la ley de Moisés, y el apóstol Pablo les escribió: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Toda esta evidencia bíblica demuestra claramente que la enseñanza de que cuando uno es salvo es siempre salvo es una falacia humana y un artificio del enemigo. Demuestra que si el creyente descuida su salvación, pierde su salvación y por lo mismo no participará en el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco participarán del levantamiento de la iglesia los malos obreros, predicadores impíos, adúlteros, falsos, engañadores, que adulan a las personas para sacar provecho. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, 3, 10, 14 y 22. Pero estos falsos obreros son tan atrevidos y contumaces que le dirán al Señor: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les responderá: apartaos de mí, obreros de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Estas estrellas erráticas tampoco subirán en el arrebatamiento de la iglesia. Todas estas clases de creyentes y otros similares no pueden participar del levantamiento de la iglesia. Ahora, ¿quiénes participarán de este tan glorioso evento? En primer lugar, los que han nacido de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo era un buen hombre, maestro de Israel, muy religioso, acaudalado, hombre moral, pero el Señor le mostró que ni su doctorado, ni su religión, ni sus riquezas, ni su moral, ni su posición, tan útil como pudiera ser todo esto, no le servía para entrar en el reino de los cielos. Tenía que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una transformación completa, efectuada en la vida del creyente por el poder de Dios, que le hace nacer de nuevo, le hace nueva criatura. Esto es una nueva creación, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El que ha nacido de nuevo y conserva su experiencia diáfana y su vida dando frutos de cristiano, ciertamente participará del arrebatamiento de la iglesia. También participarán de este gran evento los ciudadanos del cielo,
Cuando un niño nace, su nombre es inscrito en el registro demográfico de su ciudad y es ciudadano de ese país. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador, nace de nuevo, es hecho hijo de Dios y su nombre es escrito en el libro de la vida en la ciudad celestial y es ciudadano del cielo. En Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Y en esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, entrarán solamente sus ciudadanos, aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:27. También participarán del levantamiento de la iglesia aquellos que viven una vida de santidad. Dios es santo y Él exige santidad de sus hijos. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:22. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El apóstol Pedro nos exhorta diciendo, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3:11 y 12. Igualmente participarán del arrebatamiento de la iglesia los que están esperando tal evento, los que esperan al Señor. Aquel que dice, mi Señor se tarda en venir, no está esperando al Señor y por lo mismo no está preparado. En Filipenses 3:20 leemos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. En Primera de Corintios 1:7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Primera Tesalonicenses 1:10 leemos, y esperar de los cielos a su Hijo. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 9:28 leemos, Cristo aparecerá para salvar a los que le esperan. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. En Lucas 12:40 el Señor dice, estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. En Lucas 12:37 el Señor reafirma, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. No hace mucho tiempo, estando orando a solas con Dios, el Espíritu Santo vino sobre mí en grandes avenidas de poder. Comencé a hablar en otras lenguas, luego el propio Espíritu Santo me dio la interpretación de esas lenguas y el Señor me decía, mi pueblo sube, mi pueblo sube, mi pueblo sube. Y luego el Señor me ordenaba diciendo, di a mi pueblo que mi pueblo sube, di a mi pueblo que mi pueblo sube, di a mi pueblo que mi pueblo sube. Y ciertamente estamos muy próximos, ya estamos al borde de tomar lugar el arrebatamiento de la iglesia, pues muchas profecías y señales que el Señor nos dejó como indicativos de la proximidad del levantamiento de la iglesia y de su subsiguiente segunda venida al mundo, han dejado de ser profecía antigua para convertirse en historia contemporánea. Por ejemplo, el pueblo de Israel, después de más de 2700 años sin patria, han retornado a su tierra, conforme a la profecía en Zacarías 12:9, 10, como en muchas otras más. La confederación de 10 naciones en Europa ya está formada, y también un Congreso Europeo, según Daniel 9:26. El resurgimiento actual a nivel mundial del ocultismo, conforme a Isaías 47. El alejamiento de Dios en unos y la total apostasía en otros, conforme 2 Timoteo 3 del 1 al 5 y 2 Tesalonicenses 2:3. Las modernas armas de guerra, según Joel 2 del 3 al 5.
la invención de la bomba atómica y otras similares, conforme Isaías 24 del 17 al 19. El número del anticristo, 666, con todo su sistema económico introduciéndose ya en el mundo, según Apocalipsis 13, 18. El aumento asombroso de la ciencia, conforme Daniel 12, 4. Todas estas profecías bíblicas ya cumplidas y muchas otras más que no hemos mencionado, están proclamando que uno de estos días los verdaderos cristianos, los lavados en la sangre de Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando la iglesia suba, la dicha y la felicidad serán eternas. La agonía y la desesperación de los creyentes que se queden en el mundo por no estar preparados no tendrá paralelo. El terror del anticristo y los juicios de Dios sobre todo el mundo serán devastadores. El Señor dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y por esta razón es que pocos son los escogidos. Mateo 7:13 y 20:16. Y por la misma razón, un verdadero cristiano que espera participar en el arrebatamiento de la iglesia no puede andar con los muchos, ni hacer como hace todo el mundo, ni vivir, ni pensar, ni vestir, ni actuar como lo hace todo el mundo, pues todo el mundo no va a subir, sino los pocos, el remanente, la manada pequeña, los que han nacido de nuevo, cuyos nombres están escritos en el cielo, los que viven en santidad, los que esperan al Señor apercibidos, los de limpio corazón, los que aman al Señor más que a todo y más que a todos, los que no viven según la carne, mas conforme al Espíritu de Dios. Va a subir el linaje escogido, el real sacerdocio, la gente santa, el pueblo adquirido por Dios. Primera Pedro 2:9, el pueblo que es diferente, tanto interior como exteriormente. Mateo 23, 25, 26, Gálatas 5, 19 al 21 y Primera de Pedro 3, del 1 al 5. El Señor no quiere que nadie se pierda y que nadie sufra los estragos del terror y de los juicios venideros y del lago de fuego en la eternidad. Pero para los que quieren seguir jugando con el amor y la paciencia de Dios, la última amonestación del Señor en la Biblia, para ya cerrarse toda oportunidad, conlleva una gravedad y una severidad que estremece. El Señor dice: vengo presto, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Quiere decir que los que prefieren esa vida sufrirán las consecuencias por toda la eternidad. Y a sus hijos fieles el Señor les conforta para que no cedan en estos días tan malos y tan corrompidos, y les dice: el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 7 y 11. Amados, las profecías cumplidas, las que se siguen cumpliendo, los acontecimientos mundiales, nos dicen que ha comenzado la cuenta regresiva en el cronómetro de Dios para el arrebatamiento de la iglesia. Pero amigo, aún tiene usted tiempo de pertenecer al grupo de los redimidos. Aún tiene tiempo que su nombre sea anotado en el libro de la vida en el cielo. Arrepiéntase de sus pecados y en un acto de fe pídale al Señor Jesucristo que venga a morar dentro de su corazón. Él lo hará y le hará a usted hijo de Dios. Hermano, si su vida cristiana está ensombrecida por la desobediencia y el pecado, o si está apartado de la iglesia y alejado del Señor, o si el demonio le ha engañado con chismes y con mentiras, o si algún falso profeta o falsa profetisa
le ha engañado con falsos mensajes y le ha sacado de la iglesia o del hogar, o si un instrumento de Satanás le ha dicho que va a orar para que usted salga, para que usted abandone su iglesia donde está sirviendo al Señor, o si está totalmente descarriado del camino del Señor, mire, hay tiempo para usted. Aproveche estos momentos, láncese a los brazos amorosos del Cristo Redentor que le está esperando y pídale su ayuda, que Él puede, Él quiere, Él tiene la respuesta a cada pregunta y la solución a cada problema. Hágalo mientras oramos. Padre Santo, te suplico que salves estas almas que vienen a ti, que transformes sus vidas, de modo que sus nombres sean escritos en el cielo, para así participar del arrebatamiento de la iglesia. Oh Dios, mira tantos creyentes manchados, desanimados, engañados, confundidos, equivocados, atados por las tinieblas. Padre, libértales en estos instantes, devuélveles el gozo, concédeles la victoria. Sí, Dios mío, salva a estas almas, hazles nuevas criaturas, oh Dios, y sana a cada enfermo, liberta a los cautivos y bendice a todos, para que todos estemos listos para el inminente retorno del Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.